Sí. Bueno, hola, hola, buenas noches con todos. Soy Norma Correa Aste, profesora de la Universidad Católica, del Departamento de Sociales, de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno. En primer lugar, quería agradecerles a todos por acompañarnos en este webinar. Agradecemos mucho el interés, la acogida que ha tenido esta charla y que todos ustedes hayan hecho un espacio en sus agendas para poder compartir algunas ideas. El objetivo de esta conversación, así me gustaría plantearlo, es presentarles un panorama, ¿no?, de las políticas de superación de la pobreza en nuestro país en la perspectiva de identificar avances y desafíos. Como ustedes conocen, la maestría de gobierno que ofrece la Pontificia Universidad Católica tiene un énfasis especial en el tema de innovación, razón por la cual en esta presentación vamos a mostrar un caso que nos va a ayudar a entender cómo una iniciativa de innovación en política pública puede responder a una brecha en servicios que afectan a población vulnerable. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta presentación y bueno, y después va a haber oportunidad para poder recoger sus preguntas, consultas o ideas en relación a la temática que vamos a compartir el día de hoy. Algo que también quería comentarles es que una característica de los profesores que formamos parte de la plana docente de la Escuela de Gobierno es que enseñamos, pero también investigamos, siendo la Universidad Católica una universidad que se especializa en temas de investigación. Lo que voy a compartir con ustedes incluye también resultados de investigaciones que he realizado recientemente, algunas publicadas, otras en proceso, y yo creo que es importante mencionarlo porque estamos en un proceso de generación de conocimiento continuo, ¿no? Y es también parte del camino por el cual transita el estudiante al momento que estudia una maestría, ¿no? En el caso de la maestría de gobierno, ustedes van a desarrollar un proyecto de innovación, pero ese proyecto de innovación se basa en una investigación, ¿no? Entonces, en esa misma línea, yo quiero compartir con ustedes resultados que vienen de investigaciones que he realizado y un poco van a ver cómo estoy transitando de la investigación a una agenda de innovación. Entonces, un poco para que tengan claro cuál es la estructura, el sentido de esta presentación y vamos ya de una vez a los contenidos propiamente dicho, ¿no? Entonces, el título de la charla es Políticas Públicas, Políticas Sociales vinculadas a la superación de la pobreza. Entonces, cuando hablamos de este grupo de políticas públicas, ¿de qué cosa estamos hablando exactamente? ¿No? Hay muchas entradas que podemos tener este tema. Entonces, vamos a tener en principio dos para fines de esta conversación. La primera es una entrada temática. Cuando hablamos de políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza, típicamente, ¿de qué familia de políticas públicas estamos hablando? Entonces, por un lado, estamos hablando principalmente de la política social, que es un término que escuchamos muchas veces en el debate especializado. Dentro de la política social hay un subconjunto de políticas e intervenciones que se conocen como las políticas de protección social. Estas políticas de protección social son las que normalmente van a estar dirigidas a, como su nombre ya nos está sugiriendo, garantizar condiciones, ¿no?, de mejora de calidad de vida. En este caso, para la población en condición de pobreza. Hay otra entrada que también se utiliza en el mundo de la política pública, que son las políticas de desarrollo económico. Cómo las políticas de desarrollo económico se suelen vincular a este mundo de la superación de pobreza, típicamente a través de dos canales. Por un lado, las intervenciones de inclusión económica y por otro lado, las intervenciones de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los temas donde vamos a encontrar normalmente esos temas de superación de pobreza. Hay otra manera de verlo también, ¿no?, que es complementaria, claro está, ¿no?, que tiene que ver con el tipo de prestación, cómo llegan estas políticas a los ciudadanos. Y lo que tenemos aquí en Perú, y es bueno, muy similar a lo que pasa en América Latina, es importante pensar el Perú también en perspectiva comparada, tenemos dos tipos o dos entradas, ¿no? Por un lado, están las políticas universales, de prestación universal, y ahí cuando ustedes escuchan el término universal, básicamente estamos pensando en servicios públicos como la educación pública, ¿de acuerdo?, a la cual
tienen acceso, digamos, todos los ciudadanos, ¿no? Cumplen con los requisitos de edad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, acá también en el servicio de salud pública. Pero hay otro camino también, que son las políticas de prestación focalizada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mundo focalizado, ahora voy a explicar de qué se trata, es donde encontramos a los programas sociales de superación de la pobreza, que es lo que normalmente tenemos presente cuando hablamos de este ámbito de política pública. ¿Qué quiere decir focalizada? ¿Qué quiere decir focalizada? Focalizada quiere decir que las personas que reciben estos programas cumplen con determinados requisitos que permiten seleccionarlas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas políticas orientadas a la superación de la pobreza? Si son de prestación focalizada, van a estar típicamente orientadas a la población en pobreza extrema o en pobreza monetaria, ¿no? Y esa es la regla que usan, por ejemplo, la gran mayoría de programas sociales en el país. Por ejemplo, pensemos en las transferencias monetarias, pensemos en el programa Juntos, pensemos en Pensión 65. Más adelante vamos a volver sobre estos casos. Esos son programas que llegan a familias en condición de pobreza, ¿no? Y eso, para eso se utiliza, ¿no? Información oficial para determinar quiénes son estas personas, ¿no? Entonces, es importante tener presente este tema de la focalización, porque finalmente es lo que determina quiénes son los merecedores, de alguna manera, por decirlo en sentido figurado, de estos programas dirigidos a la superación de la pobreza extrema. ¿Correcto? Entonces, me parecía importante aclarar esa terminología, porque entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir dos cosas, que en el mundo de las políticas de superación de la pobreza nos vamos a encontrar con intervenciones de carácter social, pero también con intervenciones de carácter económico, ¿no? Las intervenciones de carácter social son importantes porque normalmente van a estar orientadas a darles soporte a población en condición vulnerable, ¿correcto? Ya sea con asistencia alimentaria, ya sea con programas de transferencias monetarias, pero también, ¿no? El tema de desarrollo económico, inclusión económica es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos lograr una salida sostenible de la pobreza, por supuesto que los programas sociales son importantes, pero no son suficientes. Las salidas sostenibles de la pobreza se van a conseguir a través del empleo y la generación de ingresos. En algunos casos va a ser empleo que trabajas para alguien, en algunos casos autoempleo, ¿no? Y esto es bien importante, porque este es uno de los aspectos que tenemos que fortalecer en el país para lograr que las personas consigan, de alguna manera, una independencia económica y puedan transitar a una mejor calidad de vida, ¿correcto? Entonces, luego de ese pequeño preámbulo conceptual, ¿no? Vamos a pasar al contexto. Es importante, estimados, que nos ubiquemos en el escenario. Y algo que es muy importante, un énfasis que damos también aquí en la escuela de gobierno, es que hay que pensar al Perú, obviamente, desde sus especificidades, desde sus retos. Pero los retos que experimenta el Perú no son retos tampoco aislados o únicos del país. A veces pensamos que, el Perú tiene estos retos o esta situación y nos olvidamos que nuestros vecinos de América Latina pueden pasar también por situaciones similares. Entonces, ¿qué pasa si pensamos el tema de pobreza en clave comparada? Lo que encontramos es que en América Latina hemos tenido entre los años 2002 y 2012 una situación favorable en la reducción de la pobreza. De acuerdo a datos de la CEPAL, hemos pasado de 44% a 28% de pobreza, de población en la línea de la pobreza, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación? Desde el año 2015 se ha identificado un estancamiento en la reducción de la pobreza a nivel de América Latina. Y ese estancamiento tiene que ver con lo que ha venido pasando con el crecimiento económico en la región, donde hay países donde ese crecimiento se ha enfriado, se ha estancado o ya está, digamos, en situación negativa, ¿no? Entonces tenemos ahí diferentes países de la región que enfrentan retos alrededor de su crecimiento económico, y esto obviamente tiene implicancias para la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico, como ustedes saben, va a redundar principalmente en la generación de oportunidades de empleo, oportunidades de negocio, dinamismo económico, que es importante para la reducción de la pobreza, ¿no? Ahora, si vamos ahora al Perú, ¿cómo se ha vivido este escenario que hemos planteado a nivel de América Latina en nuestro país? Si hacemos un balance,
vamos a encontrar que en las últimas 3 décadas, nuestra sociedad, la sociedad peruana, ha pasado por profundas transformaciones, cuya magnitud no hemos terminado de comprender. Y a mí me gusta poner esto siempre porque las políticas públicas, muy independientemente del sector que estemos trabajando, tienen que ubicarse en este contexto de profundas transformaciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Piensen ustedes lo que ha pasado con la migración y cómo de alguna manera nuestro país tiene ahora, bueno, por supuesto, zonas rurales, pero esas zonas rurales no son homogéneas, tienen diferentes situaciones de vinculación con entornos urbanos. Y los entornos urbanos tienen un continuo. Tenemos por un lado las metrópolis, ¿sí o no? Tenemos a Lima, Arequipa, por poner un par de ejemplos, pero ahí tenemos diferentes, digamos, tipos de ciudad donde residen, digamos, nuestros compatriotas, y llegamos a los centros poblados, llegamos a las comunidades indígenas, a las campesinas, a las zonas de frontera. Entonces tenemos este continuo, ¿no?, de espacios a donde aterrizan las políticas públicas. Estos espacios han estado transformados, dinamizados por la migración, por los propios cambios en los patrones demográficos, por poner un par de ejemplos. También han sido transformados por la expansión del mercado, por la propia expansión de la presencia del Estado. Entonces, estas transformaciones podemos verlas desde varias perspectivas, ¿no? Y hoy en día, enero 2020, tenemos un país que efectivamente está más conectado entre sí por los celulares, la conectividad en carreteras, ¿no? Ha habido mucha mejora en esa perspectiva, ¿no? Tenemos mayor presencia del Estado en servicios, tenemos mayor dinamismo del mercado, pero, como sabemos, ¿cuál es el reto que enfrenta el Perú en este momento, muy vinculado al tema de pobreza? El problema de la desigualdad. Este es un país que está fragmentado por la desigualdad, y esa desigualdad en el mundo de las políticas públicas se traduce en insuficiente presencia de servicios, o en servicios de mala calidad, o en servicios que no están necesariamente respondiendo a las necesidades del territorio, ¿no? Entonces, en este marco, si tuviéramos que mencionar una transformación de estas profundas que ha tenido nuestra sociedad en las últimas 3 décadas, aquí quisiera detenerme sobre lo que ha pasado con el tema de la pobreza. En estos 30 años, el Perú tuvo 2 procesos importantes. Primero, que se convirtió en una de las economías más estables de América Latina. Queda claro que hay muchos desafíos que enfrenta el país todavía en temas económicos. Queda claro que estamos en un momento donde el crecimiento se ha enfriado, las cifras lo dicen por sí solas, pero si nos comparamos con los vecinos de la región, nuestra economía pasó de ser una economía en hiperinflación y tremendamente inestable, que era la situación de los 80, a lo que tenemos hoy en día, que somos considerados como una de las economías más estables. Y en ese marco, el Perú logró importantísimos avances en reducción de pobreza. Más de 7 millones de peruanos superaron la línea de la pobreza en la última década. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A mí me gusta, de una manera, a veces pensamos las cifras, ¿no?, fríamente. Acordémonos que detrás de las cifras hay gente. Eso quiere decir que la tasa de pobreza monetaria pasó del 49.1 en el año 2006 al 20.5 en el año 2018, de acuerdo a la estadística oficial que le hace el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, detrás de estas cifras se esconde un profundo proceso de transformación social que, como les digo, tenemos todavía que terminar de comprender, y lo importante es hacerlo sostenible, ¿no? Ahora miren, aquí están gráficos que hablan por sí solo, ¿no? Y como les digo, este proceso fue pues destacado por medios internacionales. Ahí tienen un ejemplo entre otros, ¿no? Pero queda claro que este proceso de reducción de la pobreza en el Perú se explicó por 2 factores, ¿no? Por un lado, el incremento del empleo y el autoempleo, que ha sido, de mi punto de vista, la principal razón, pero hay que decirlo, los programas sociales, en particular las transferencias monetarias, han cumplido un rol importante en la última década en el sector de pobreza extrema. Ahora, algo que lo voy a decir a modo de pie de página, es que es importante tener presente cómo se mide esta pobreza. Aquí estamos hablando de cifras que provienen de una métrica que se llama pobreza monetaria, que es lo que típicamente se utiliza en la política pública. Esta es una estimación que usa un costo de canasta de consumo básica,
que lo estima el Instituto Nacional de Estadística, hay estimaciones urbanas y rurales, todos estos detalles. Si ustedes van a la página del INEI y ven los informes anuales de pobreza, van a encontrar exactamente las cifras que se han usado ese año. Pero hay que decir también que esta medición de pobreza monetaria, si bien es ilustrativa y útil para la comparación, también es una medición de alguna manera insuficiente en la medida que no incluye otra serie pues, de dimensiones desde las cuales uno puede experimentar la pobreza y la vulnerabilidad, como por ejemplo tu capacidad de participar en determinados espacios, tu capacidad de ejercer tus derechos, y es en esa discusión donde está todo el mundo de las mediciones de pobreza multidimensional, que es algo que no vamos a abordar hoy día, no tenemos tiempo, pero me parecía importante situarlos en este debate. Esta es una medición de pobreza monetaria, que es una pobreza que básicamente estima capacidad de consumo, ¿correcto? Volviendo a lo que tenemos en nuestra presentación. Entonces, como les conté, al igual que ha pasado en la región, en el Perú también se ha estancado el ritmo de reducción de la pobreza desde el año 2015, ¿no? Y otro aspecto fundamental a tener presente acá es que este proceso de reducción de la pobreza en la última década, que queda claro ha sido muy positivo, no ha beneficiado a todos por igual. Y nos damos cuenta de eso cuando miramos los desagregados territoriales, cuando vemos qué pasa en la diferencia urbana-rural y sobre todo qué pasa entre los diferentes ámbitos geográficos del país. Y ahí ustedes tienen cifras. Por ejemplo, que en el caso de la población rural andina, 46.1% de la población sigue siendo pobre. En el caso de la población rural amazónica, 38.3% sigue siendo pobre y lo propio, 25.1% en el caso de la población rural costera. Entonces se dan cuenta qué importante es, de alguna manera, esto es como si tuviéramos un zoom en una cámara, afinar ese zoom, pasar del promedio grande y empezar a ver esto cómo aterriza en el territorio. Y es importante mirarlo así porque, ¿qué quiere decir? Que esta población que sigue siendo pobre es donde el Estado enfrenta un reto más difícil. Es la pobreza más dura, es donde el Estado tiene menor conocimiento del terreno, tiene menor presencia, donde hay menor desarrollo del mercado. Son las personas que no han logrado salir de la pobreza por las vías del empleo o las vías del dinamismo, del crecimiento económico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí tenemos que ir con estrategias más específicas, estrategias más finas. Vamos a volver sobre esa idea más adelante. Bueno, y aquí en este gráfico ven básicamente el desagregado urbano-rural, que es fundamental tenerlo presente en el Perú, en el azul más oscuro, la pobreza urbana, en el color más claro, celeste, seguramente lo distinguen así ustedes, la pobreza rural en promedio. Pero como les digo, recuerden estos desagregados costa, sierra y selva para ver cómo incide de manera diferente en el territorio. Ahora, ¿esto qué supone para las políticas públicas? ¿Esto en qué momento coloca al Perú, pero también a América Latina? Nos coloca en una situación donde los gobiernos de América Latina de hoy y los que van a venir van a tener que moverse en un partido paralelo, van a tener que jugar partidos paralelos. Por un lado, necesitamos políticas efectivas que eviten que aquellos ciudadanos que lograron superar la pobreza monetaria, que no son estadísticamente pobres, vamos a decirlo así, vuelvan a recaer en la pobreza. Eso es un tipo de estrategia. Pero hay otro tipo de estrategia, hay otro partido que tenemos que jugar, que es qué tipo de medidas vamos a implementar para atender a aquellos ciudadanos que han permanecido en las trampas de pobreza, aquellos que no lograron salir de la pobreza monetaria a pesar de las mejoras que hemos experimentado en los últimos 15 años. Entonces, ¿me dejo entender? Son dos partidos paralelos que tenemos que jugar, situaciones distintas, ¿de acuerdo? Y que van a requerir soluciones específicas. Y acá es muy importante entender el contexto. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, caso de típico perfil de ciudadano que no es pobre monetario, pero que puede ser muy vulnerable. Ahí el ejemplo, digamos, casi del libro, son los pobres urbanos, pero digamos, las personas que residen en zonas urbanas que no son pobres estadísticos, pero pueden ser muy vulnerables. Por ejemplo, ¿quién? Casos de la vida real. Pensemos en un mototaxista. Pensemos en un mototaxista que tiene 2 hijos,
que tiene, una pareja, que trabaja eventualmente porque comparte su trabajo con sus responsabilidades de cuidado de estos niños, ¿correcto? Pensemos que este mototaxista alquila la moto para trabajar. Sabemos que desafortunadamente vivimos en un contexto de inseguridad ciudadana. Entonces, supongamos que a este mototaxista, que repito, consigue ingresos que le permiten superar el corte de pobreza monetaria, bueno, este mototaxista tiene un incidente, ¿no? Un asalto, le roban la moto, o digamos que tiene una situación donde su integridad física es vulnerada por alguna bala perdida, situaciones que, como sabemos, suceden desafortunadamente frecuentemente en nuestro país. Entonces, esta persona deja de trabajar, esta persona puede adquirir una discapacidad por una situación de criminalidad, esta persona simplemente deja de poder generar ingresos. En ese contexto, esta persona, que no es una persona pobre estadística, fácilmente cae a la pobreza. ¿Por qué? Porque es altamente vulnerable, no posee un medio de generación de ingresos propios, no posee seguridad social. Supongamos que alquila una vivienda, no posee una vivienda, no está en capacidad de asumir sus costos de salud de manera autónoma por su propia condición de pobreza. Entonces, como esta persona, tenemos muchísimos ciudadanos en el Perú que no son pobres, pero son tremendamente vulnerables, y un choque en sus condiciones de vida puede generar que recaigan en esa pobreza, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos un tipo, y el otro tipo, que es lo que vamos a concentrarnos ahora más adelante, son los ciudadanos que han permanecido en situación de pobreza a pesar de la década donde hemos tenido esta reducción tan importante, que son aquellos, por ejemplo, ciudadanos en condiciones estructurales de exclusión, como por ejemplo buena parte de nuestra población indígena. Bien, y sobre eso vamos a hablar. Yo les conté que vamos a tomar un caso, ¿no? Es importante tomar un caso para ilustrar. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, estimados, es un marco general. Ahora vamos a llevar esta reflexión general al caso específico de nuestra población indígena y la población afrodescendiente, aunque hay que decirlo que por consideraciones de tiempo nos vamos a enfocar más en el caso de los pueblos indígenas, ¿correcto? Entonces, tomo el caso de los pueblos indígenas para ilustrar a una población, ciudadanos del Perú, que en el transcurso de la historia moderna de nuestro país han sufrido patrones de desigualdad que se han ido acentuando. Esta es una reflexión importante de cara al Bicentenario, y estos patrones de desigualdad han afectado el bienestar y la calidad de vida de esos ciudadanos, y eso lo vemos en la estadística. Veamos brechas de educación, brechas de salud, por poner un par de ejemplos, y vamos a ver que la población indígena claramente, digamos, experimenta las mayores brechas. Ahora, esta es una reflexión importante porque, de acuerdo a datos de nuestro último censo, el Censo Nacional 2017, cerca de 30% de peruanos mayores de 2 años se autoidentifica, ya sea como indígena o población afroperuano, de los cuales 25.8 se autoidentifica como parte de un pueblo indígena u originario. Estamos hablando de más de 5 millones de nuestros compatriotas. 3.5 para el caso afroperuano, ahí tienen ustedes los detalles, ¿no? En el caso del tema indígena es importante, en un reciente, bueno, no tan reciente, el año 2015, informe del Banco Mundial identifica al Perú como el segundo país con mayor población indígena de América Latina. Ahora, esto, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con las políticas de superación de la pobreza? En este gráfico está el argumento central. Fíjense ustedes, lo que ustedes ven en este gráfico en color rosado o rojo es la incidencia de pobreza de acuerdo, digamos, en la población cuya lengua materna es el castellano. Lo que ustedes ven en celeste es la población en pobreza cuya lengua materna es nativa, lengua indígena. Entonces, miren ustedes qué potente es ese gráfico. Ese gráfico nos dice dos cosas. La primera cosa es que hay una persistencia de la pobreza indígena. Es decir, que a pesar de los años, miren, del 2007 al 2018, miren qué duro y qué difícil ha sido avanzar en la reducción de esa pobreza. La segunda cuestión que nos dice ese gráfico es que si yo nazco indígena en el Perú, tengo más o menos el doble de probabilidad de ser pobre.
¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un marcador muy fuerte de desigualdad, ¿no? Ahora, bueno, en esta gráfica, perdón, esta slide, lo que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esto nos debe importar? Porque quiere decir que la reducción de la pobreza que afecta a la población indígena sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta el Perú rumbo al bicentenario. Y acá hay una desigualdad estructural que la política pública tiene que mirar de manera distinta. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que han existido avances. Miren ustedes lo que está pasando con el color celeste ahí en la barra. Ha habido una reducción. Ok, puede haber una reducción, pero la desigualdad persiste en comparación a la población castellano hablante. ¿Correcto? Y si tenemos un enfoque de inclusión social, esta es una diferencia que debemos atender. Ahora, haciendo un balance, ¿no? Avances. Es importante tener presente qué ha pasado, qué hemos hecho bien. Y lo que encontramos es que desde las décadas del 90, tanto el Perú como América Latina ha experimentado un proceso de expansión de la política social, cuyo objetivo ha sido incorporar a los sistemas de protección social a sectores que se encontraban fuera del mismo, a sectores que no estaban cubiertos. Esto, una investigadora, Candelaria Garay, lo grafica muy bien en sus investigaciones, les denomina los outsiders. Entonces, ¿cuál fue la prioridad de la política social latinoamericana del 90 en adelante? Incluir a estas personas, a estos ciudadanos outsiders al sistema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El Perú y nuestros países vecinos de la región han buscado generar soluciones para incluir a los excluidos. Y entre los principales instrumentos para hacer esto han estado los programas sociales orientados a la reducción de la pobreza. ¿Correcto? Y si vemos literatura reciente, esto ha sido, por ejemplo, estudiado para países como Argentina, por poner un ejemplo, países de Centroamérica, otros países también de aquí de Sudamérica, tanto para el caso de trabajadores informales, para desempleados en ámbitos urbanos y rurales. Muy importante el trabajo de Candelaria Garay, como les contaba, también de Martínez de Achorena, Prívol, ¿no? Y en el caso de pueblos indígenas y territorios amazónicos, investigaciones que ha realizado mi persona, con colegas como Terry Robionay, que hemos estudiado qué ha pasado cuando se ha incluido a estos excluidos, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos como avances? La gran mayoría de países de América Latina lo que han hecho es ampliar la provisión de servicios y programas públicos, tanto universales como focalizados. Acuérdense la diferencia que les conté al comienzo, es decir, servicios públicos, salud, educación, focalizados, programas sociales, en contextos indígenas y afrodescendientes, bajo un enfoque de inclusión social. Pero persisten brechas, ¿de qué? De cobertura, de calidad, de pertinencia cultural y accesibilidad, ¿correcto? Si miramos lo que ha pasado con las iniciativas de desarrollo económico, desarrollo productivo, inclusión económica, lo que tenemos es que en realidad aquí ha habido menos avances. Se han dado algunas iniciativas escasas, de pequeña escala, principalmente en sectores como agroforestería, recolección, turismo, artesanía, pero que han tenido problemas de sostenibilidad, han tenido problemas de escala, ¿correcto? Pero de alguna manera esta agenda ya está instalada. Por ejemplo, aquí en el Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene una estrategia nacional de desarrollo e inclusión social, hay diferentes ejes, hay un eje específico dedicado al tema de inclusión económica. Entonces, bueno, pero yendo a cosas concretas que han pasado en el Perú, fíjense, si algo ha tenido en el Perú en los últimos 15 años es una expansión de programas sociales. Y yo estoy segura que ustedes, personas que están conectadas a esta charla, les interesan estos temas, ustedes seguramente trabajan en temas vinculados a política social y deben haber visto en el territorio nacional la presencia de diferentes programas, Cuna Más, Cali Warm, el programa Juntos, ¿no? ETC, PSU 65, que los hemos visto expandirse en el territorio nacional. Entonces el Perú, siguiendo un poco la experiencia que hemos tenido en otros países, cuando ha querido incluir a los excluidos, ha optado por estos programas sociales, ¿correcto? Y un ejemplo, el caso paradigmático, quizás el programa social más emblemático del Perú es el programa Juntos, un programa que es focalizado, dirigido a población en pobreza extrema,
Correcto, y lo que ustedes ven en este mapa, que es un mapa producido por el propio programa, ven el patrón de expansión territorial, que es muy interesante. Yo sé que se ve chiquito, pero ustedes miren qué interesante cómo, de alguna manera, en años 2007, 2006, 2008, el programa inicia alrededor de la Sierra Central, de ahí se expande para arriba en la sierra, de ahí va llegando a la selva, lo que es, digamos, Selva Norte, lo que es Amazonas, correcto, lo que es, digamos, la zona norte de Loreto, y más bien en años recientes, particularmente desde el año 2014 en adelante, vemos que se expande hacia la selva baja, lo que ustedes están viendo ahí en color rosado, fucsia, ¿no? Este es un tema interesante porque es muy similar al patrón de expansión territorial que han tenido otros programas sociales en el Perú, ¿no? Los programas sociales suelen normalmente lanzarse en la sierra, sobre todo en la Sierra Central, en la Sierra Sur, zona de lo que es Ayacucho, Cusco, y ahí han ido expandiéndose a otras partes del territorio nacional, ¿no? Entonces, ya llegando a la parte final de nuestra charla, ¿no? ¿Esto qué nos dice en términos de innovación? Hemos hablado de avances, hemos hablado de desafíos, ahora vamos a hablar de oportunidades de innovación. Y siguiendo con el ejemplo de políticas sociales y etnicidad, ¿correcto? Pensemos el caso de pueblos indígenas, que es el ejemplo que estamos usando ahora, ¿no? ¿Cuál es el momento que nos encontramos en el Perú y a dónde se requiere ideas nuevas? En la generación de soluciones que nos ayuden a catapultar las oportunidades de inclusión económica y social. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, en el caso específico de pueblos indígenas, cambiar el chip. Si nosotros queremos revertir esta persistencia de la pobreza indígena, si nosotros queremos cerrar esas brechas, si queremos mejorar significativamente el porcentaje de población indígena que persiste en situación de pobreza, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestro chip. Dejar de pensar de que el trabajo es expandir por expandir y tenemos que pensar en adaptar. Adaptar los instrumentos que tenemos a los retos específicos de estas poblaciones. Tenemos que pensar en generar soluciones específicas a los retos que mencionan. Vamos a dar unos ejemplos más adelante, pero quería insistir en este mensaje a mí me parece muy importante, porque la mentalidad hasta ahora ha sido, ok, llevemos lo que tenemos, el Estado debe llegar, y está muy bien que llegue. Tenemos que expandir cobertura, está muy bien expandir cobertura, pero ahora el reto que tenemos es que no se trata de expandir por expandir, sino que tenemos que ahora dar mayor esfuerzo en adaptar, y es aquí donde el tema de innovación es crítico. ¿Por dónde deberíamos avanzar, tomando este caso específico de política social y etnicidad, y en el caso particular de nuestros pueblos indígenas? Primer mensaje, necesitamos con urgencia que en el Perú empiecen a conversar y a coordinar y a interactuar tres familias de políticas que normalmente conversan poco o conversan nada. Por un lado, las políticas de superación de la pobreza, el mundo de los programas sociales; por otro lado, las políticas interculturales; y por otro lado, las políticas ambientales. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el Perú, y no solamente es un reto que tiene el Perú, es un reto que compartimos con otros países de la región, aunque hay países que ya han avanzado en esta línea, pensemos en Colombia, por ejemplo, pensemos en Panamá. Bueno, el reto que tenemos nosotros es el siguiente, que la mayoría de los programas sociales y de desarrollo económico que tenemos hoy en día dirigidos a población indígena, que es el ejemplo que estamos utilizando hoy, no han sido concebidos para responder a las especificidades de exclusión, vulnerabilidad y pobreza que los afectan. ¿Cuál ha sido la tendencia? La tendencia ha sido incorporar a estos ciudadanos siguiendo criterios de pobreza, porque son pobres, lo cual está muy bien, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque entonces no se han dado adaptaciones al contexto. Entonces los procesos operativos, los protocolos, los supuestos son similares a los que se emplean en la costa, en la sierra y en la selva, y ustedes, digamos, estoy segura que coinciden conmigo que intervenir, por ejemplo, en una zona de frontera va a requerir otros supuestos, otro cronograma, otros presupuestos y otra lógica o una lógica de intervención más específica para lograr que los procesos de cambio que queremos conseguir sean sostenibles, ¿correcto? Entonces, situación similar
encontramos en las políticas de productividad y promoción empresarial, con la, digamos, de una manera la particularidad que, como ustedes comprenderán, para que estos programas productivos, estas iniciativas de desarrollo económico funcionen, tienen que tener una salida sostenible al mercado. Y en el caso particular de los pueblos indígenas, pues requieren soportes específicos que acompañen su inserción al mercado y les permita alcanzar viabilidad comercial. Los casos exitosos que existen han sido porque se encuentran con acompañamiento normalmente de ONGs o de fondos específicos que permiten esa sostenibilidad. El asunto que cuando ya no están esos proyectos, encontramos una realidad que dificulta la sostenibilidad muchas veces de estas iniciativas. Entonces, ¿esto dónde nos lleva? A una agenda de innovación, una agenda donde, como les decía, lo que toca es adaptar la oferta de servicios y programas para mejorar la efectividad y sostenibilidad de los resultados. Aquí hay una agenda amplia, ustedes tienen ahí los detalles, pero yo creo que acá hay mucho por hacer en el Perú por comprender los contextos de implementación de las iniciativas, de los programas. ¿Por qué? Porque si no comprendemos bien esos contextos de implementación, ¿cómo vamos a adaptar de manera eficiente los programas que tenemos? ¿Correcto? Ese es un mensaje que les quiero dejar. Otro mensaje que les quiero dejar es que requerimos con urgencia, en el caso del tema indígena, que se avance en el aterrizaje técnico del enfoque intercultural, es decir, que tengamos una mayor claridad sobre metas e indicadores de carácter intercultural que nos permita después introducirlos a los sistemas operativos de los programas sociales, en este caso, que es el ejemplo que estamos tomando. Otro mensaje que les quiero dar, que es muy importante, es que las iniciativas que busquen mejorar la generación de ingresos en contextos indígenas deben tomar en cuenta las transformaciones en las estrategias económicas en estos contextos. Por ejemplo, en contextos indígenas, hoy en día tenemos una creciente dependencia al dinero, tenemos un dinamismo por la migración, en algunas zonas hay efectos fuertes de economías ilegales, pensemos en zonas de la Amazonía donde hay mucha presencia de la trata, mucha presencia de la tala, mucha presencia de la minería ilegal que distorsionan el dinamismo económico. Casos de la vida real, piensen ustedes en Madre de Dios. Si ustedes van al estadístico oficial Madre de Dios, siempre sale como uno de los departamentos menos pobres del Perú. Si alguno de ustedes ha estado en Madre de Dios, se da cuenta que Madre de Dios tiene serios problemas de población en condición de pobreza, indígena y no indígena. Es más, es una región del país donde desafortunadamente tenemos población en condición de esclavitud, ¿correcto? Pero que la estadística social, el estadístico oficial no aparece. ¿Por qué? No porque la estadística esté mala, la estadística esté buena, sino que en Madre de Dios tenemos estos influjos de dinero de las economías ilegales que distorsionan, ¿de acuerdo?, la performance económica de esta población. Y es por eso que los programas, por ejemplo, las transferencias monetarias juntos entra Madre de Dios recientemente, en el último par de años, donde se tuvieron que hacer cambios en la forma de focalización para que pueda realmente entrar a atender a la población de exclusión, porque si no, bajo el ranking de pobreza, pues Madre de Dios, como les digo, aparece como de los departamentos menos pobres del Perú. Entonces, esto que quiero, les pongo como un ejemplo concreto de la importancia de entender qué está motivando o movilizando el dinamismo económico local para que estas estrategias, proyectos, programas aterricen a esta situación desde el diseño, ¿no? Hay otra entrada, correcto, complementaria, que tiene que ver con el incubamiento y el escalamiento de nuevas soluciones para la superación de la pobreza, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso específico de los pueblos indígenas queda clarísimo que cualquier iniciativa que busque mejorar sus condiciones de vida tiene que tener a lo ambiental como parte indispensable del proceso de planificación. ¿Por qué? Porque hay poblaciones que el cambio climático, la degradación de recursos naturales impactan directamente en sus medios de vida, en sus activos productivos inmediatos, hablemos de bosques, hablemos de tierras, hablemos de aguas, ¿no? Y entonces queda claro que la inclusión económica en estos casos, la salida sostenible de pobreza, tiene que ir de la mano con la protección de territorios, que es fundamental para los pueblos indígenas. Pero, y ya para terminar, este ejemplo que les he dado para los pueblos indígenas, podemos llevarlos a otras poblaciones que están en estos momentos en situaciones de exclusión. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes en condición de pobreza. La juventud en general ha sido incomprendida
por las políticas públicas. Y es un sector específico que requiere soluciones alrededor de la capacitación, alrededor de la generación de oportunidades de inserción laboral, que es fundamental para digamos, su mejora de condiciones de vida. Podemos pensar esta agenda desde la perspectiva de la población en condición de pobreza en ámbito urbano, que también el tema de pobreza urbana es un gran pendiente en la agenda de superación de la pobreza del Perú. Entonces, para terminar esta presentación, como les digo, hemos usado el ejemplo de pueblos indígenas para ilustrar la importancia de tener una mirada específica alrededor de las vulnerabilidades y la necesidad que tenemos de innovar la superación de la pobreza del Perú. Tenemos efectivamente programas que funcionan, que han logrado resultados, ¿no? Y que de alguna manera han logrado una madurez y un aprendizaje en esta década, y eso es importante, hay que fortalecerlos, hay que continuarlos. Sin embargo, si queremos avanzar, si queremos profundizar y acelerar la reducción de la pobreza del Perú, ya no podemos hacer más de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que complementar lo que sabemos hacer bien con nuevas soluciones que ataquen estas vulnerabilidades puntuales, como hemos visto en el caso de los pueblos indígenas, o como podemos pensar en el caso de los jóvenes o de los pobres urbanos, que requieren nuevas ideas. Y en ese sentido, proyectos de innovación, como los que se desarrollan en esta maestría, pueden hacer contribuciones muy importantes en esta agenda donde lo que se requiere es tener ideas frescas, tener nuevas perspectivas. Tenemos claro el diagnóstico, pero tenemos que pensar de manera conjunta y articulada cómo avanzamos en las soluciones. Muchas gracias. Ahora va a haber un espacio para preguntas. Y lo que quería decirles mientras vamos acumulando sus preguntas son algunos elementos informativos importantes sobre la maestría de gobierno. Como ustedes saben, la maestría en gobierno y políticas públicas de la Universidad Católica es una maestría que busca formar directivos públicos, ejecutivos o, digamos, profesionales que no necesariamente trabajen dentro del Estado, pero que requieran comprender el Estado para motivar o promover iniciativas colaborativas. Pensemos personas que están en el sector privado, que quieren promover alianzas público-privadas, o personas que están en la cooperación internacional. Entonces, en esta maestría, que dicho sea de paso, es la única maestría en gobierno que tenemos en el Perú, lo que se busca es contribuir a esta gestión pública eficiente, pero con una mirada que vaya más allá del instrumento. ¿Por qué? Los instrumentos son importantes, pero no son suficientes para realmente avanzar en una agenda de mejor gestión pública. Y es por ello que la malla curricular combina tanto la parte instrumental con la parte conceptual que nos ayuda a entender el para qué, que nos ayuda a situarnos, tanto en la historia del país, nos ayuda a situarnos en el debate internacional, nos ayuda a tener claridad en las ideas, con la parte metodológica, es decir, el cómo. Entonces, la malla lo que busca es digamos, unir lo metodológico, lo teórico conceptual y la parte instrumental, ¿no? Con la perspectiva, como les digo, de tener profesionales que tengan claramente una suficiencia técnica, pero que también estén en capacidad de interactuar en debates más amplios, que estén en la capacidad de definir conceptualmente con claridad las intervenciones, que estén en la capacidad de situarse en el debate académico vigente con solvencia, que nos parece importante como un proceso de fortalecimiento también de la gestión pública. ¿Correcto? Ahora, el programa les abre la posibilidad de acceder a una triple certificación. Por un lado, quienes cumplen el programa acceden al título de magíster, ¿no? Cuando ustedes alcancen los 24 créditos, se les brinda un diploma de posgrado en gestión pública, ¿correcto? Y en el caso de las personas que decidan incorporarse en el camino de la maestría que lleva a la pasantía en España, bueno, esas personas pueden acceder a una certificación específica con universidades de primer nivel en España, como les he mencionado. Adicionalmente, la escuela les permite el acceso a programas de becas, como el programa Trandes, que es anunciado de manera, digamos, específica para aquellas personas que quieran postular a esa iniciativa. Y así se les va abriendo también posibilidad de acceder
a otras oportunidades que da la Universidad Católica al conjunto de sus estudiantes de posgrado, como los concursos de investigación, los concursos para que puedan participar en conferencias internacionales, que son oportunidades concursables para toda la comunidad universitaria. Un mensaje final que les quería decir, es un poco ha sido el espíritu de lo que les he querido transmitir en mi presentación, es que de lo que se trata en la maestría es que ustedes adquieran conocimientos sólidos, pero que también nos embarquemos en un proceso de coproducción de soluciones para la mejora de la gestión pública, donde articulamos los contenidos en el aula, la experiencia que los estudiantes traen al aula, profesional, su experiencia académica previa, con lo que el profesor trae, que es su experiencia en investigación, su experiencia en asesoría, su experiencia en consultoría. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ir más allá de la herramienta aislada, tener una mirada integral de los problemas, de los desafíos de gestión pública y proponer, tener esta salida propositiva, que es lo que ustedes hacen con su proyecto de innovación, que es el equivalente a la tesis. Algo muy importante que nos interesa mucho es que ustedes, al terminar los 2 años, puedan tener el título. Para lograr eso hay un sistema de seguimiento desde el segundo semestre, donde ustedes empiezan a desarrollar su proyecto, de manera que al llegar a los 2 años pueden contar con su título, lo cual, como saben, es fundamental para que ustedes puedan después laborar con las certificaciones del caso. Bien, entonces eso en cuanto al programa formativo, aquí están las redes de la escuela, ¿no? Que ustedes pueden seguir con mayor información. Ahora me indican, acá tenemos una serie de preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos para responderlas? No tengo idea, porque tenemos un montón de preguntas. ¿Ah? 5 minutos. Tenemos alrededor de 15 preguntas y tenemos 5 minutos. Les agradezco muchísimo su interés. Voy a leerlas rápidamente para tratar de integrarlas. A ver. Nos podemos quedar retirados. A ver. Bien. A ver, un primer eje, ¿no?, que articula algunas preguntas, tiene que ver con cómo se obtiene información para mejorar las políticas públicas, ¿no? Y es aquí donde hay de alguna manera 2 caminos, ¿no? O 3 caminos, yo diría, ¿no? Un camino tiene que ver con, efectivamente, lo que puede aportar la investigación académica alrededor de la comprensión de estos problemas, ¿no? Ustedes desde sus tesis, correcto, los investigadores desde los estudios que realizan. Hay otro camino importante que es el Estado peruano, como saben ustedes, es una fuente muy rica de información. Hay una cantidad de información disponible a nivel de datos administrativos, que lo que hay que hacer es sistematizar y analizar. Hay algunas entidades que han ido avanzando en esa línea, pero todavía hay una enorme, digamos, riqueza de información por explorar. Y un tercer camino para indicar o para levantar esa información, y me parece muy importante el punto que coloca Milagros Vadillo, por ejemplo, ¿no? Es el rol de los propios equipos, ¿no?, que están trabajando en el Estado. Acá ella usa el término burócratas de la calle, que efectivamente es el término que le da la literatura, pero pensemos en los propios operadores de los programas, las personas que están en los ministerios, las personas que están en el terreno implementando, son críticas para alimentar tanto nuestra comprensión, nuestra mejor comprensión del contexto de implementación, como los procesos de diseño, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un desafío que tiene el Estado peruano es que en un contexto de alta rotación de personal, que como ustedes saben, desafortunadamente existe en muchas instituciones, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento quede? Ahí hay toda una labor importantísima alrededor de la gestión del conocimiento. Ese es otro ámbito de innovación pendiente que tenemos para, de alguna manera, que estos aprendizajes queden dentro de las instituciones y que las instituciones puedan aprender más de sí misma, ¿correcto? Hay otro conjunto de preguntas que tiene que ver con, de alguna manera, tender puentes, ¿no?, entre los programas de superación de la pobreza, los programas sociales típicos, con las iniciativas de inclusión económica, ¿no? Por ejemplo, preguntas como las que ha planteado Marjorie, ¿no?, que quisiera conocer la relación entre sostenibilidad económica y sostenibilidad social, ¿no? A ver,
yo creo que es importante aclarar o tener presente que aquí todavía tenemos un pendiente, ¿no? Nosotros en el Perú, por ejemplo, si tomamos el caso, ¿no?, de las transferencias monetarias que hemos utilizado ese ejemplo, del programa Juntos, para ponerles ese caso, ¿no? Tenemos familias que han estado en el programa Juntos 5 años, 6 años, 10 años, ¿correcto? Entonces, un debate que hemos tenido ya en el Perú, que lo seguimos teniendo, que existe a nivel internacional, es cuál es la salida de estas personas, hasta cuándo van a seguir en el programa social. Y aquí, como ustedes saben, normalmente hay una discusión pública que aparece cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, que si la gente deje trabajar por eso, ¿no? O qué sé yo. Bueno, miren, lo que nos dice la evidencia es que no es que la gente deje de trabajar, normalmente esto se utiliza como un ingreso complementario, pero lo que es sí el desafío fundamental es que a qué se articulan estas personas, ¿no? Y efectivamente ya hace un buen tiempo existen iniciativas, ¿no?, como el programa Foncodes, a través de la intervención Jacubiña y Noa Hayatay, que busca generar un puente para que estos usuarios del programa Juntos transiten a esquemas de inclusión productiva, ¿no? Ahora, son avances importantes, pero todavía el gran pendiente que tenemos en el Perú es que necesitamos más soluciones de inclusión productiva o inclusión económica, ¿no? Tenemos efectivamente el programa Jacubiña, como les conté, que es una buena intervención, que tiene desafíos de sostenibilidad, como suele suceder, pero requerimos fortalecer toda esa línea de inclusión económica. Y para ello, claramente hay que mirar más cercanamente cómo se logran articular al mercado estas poblaciones y cómo se podrían generar sistemas de soporte a su salida, tanto a través de articulación empleo o autoempleo, ¿no? Esto supone un sinceramiento del emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener claro que en el caso de la población en condición de pobreza, no, claro, por supuesto, emprender va a ser una oportunidad, pero va a ser una oportunidad que va a poder funcionar para determinado tipo, determinado perfil de población, normalmente aquellos con mayores accesos activos, a activos educativos, o que tienen tierra, o que tienen animales. O sea, pensar que las salidas de emprendimiento van a funcionar para todos los pobres por igual es autoengañarnos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Sincerar en la medida que van a haber algunas, digamos, un perfil, ¿no?, de población en condición de pobreza que va a poder salir a través de iniciativas emprendedoras, y va a haber otro perfil que va a requerir otro tipo de intervención, donde vamos a tener claramente, por ejemplo, que utilizar más programas de empleo público, empleo temporal, ¿correcto?, para asegurarles una salida a través de los ingresos, ¿correcto? Entonces esa mirada es importante, ese sinceramiento es importante. Ahora, me preguntan sobre el tema intercultural. No, miren, yo soy una defensora del enfoque intercultural, pero también soy consciente que estamos en un momento donde requerimos elevar el nivel de exigencia. Yo creo que se ha hecho mucho, y muy importante, por cierto, alrededor del reconocimiento de la diversidad lingüística. Tenemos, por ejemplo, hoy en día un programa de traductores públicos realmente muy bueno, hay una mayor sensibilidad y hay incluso alineamientos que va al Ministerio de Cultura para que los servicios públicos sean dados en el idioma local, ¿no?, en varias partes del territorio nacional, y son todos esos avances muy importantes. Sin embargo, hay un gran pendiente, y el gran pendiente es cómo hacemos para que lo intercultural también ayude de manera más específica a los temas de reducción de pobreza, ¿correcto? Y es allí donde tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo el acervo cultural o las prácticas tradicionales, determinados grupos étnicos de nuestro país pueden ser protegidas y promovidas, colocadas de tal manera que puedan convertirse en iniciativas de generación de ingresos para estas poblaciones. O sea, y yo creo que algo importante que hay que reconocer, y eso es algo que yo he aprendido mucho en el proceso de trabajo que he tenido en la Amazonía, cuando uno va y habla con los ciudadanos te dicen, miren, agradecemos los programas sociales, nos ayudan, son muy valorados, pero si queremos salir sosteniblemente, que necesitamos trabajo. Entonces tenemos que empezar también a
idear iniciativas que pongan en valor el conocimiento tradicional, el acervo cultural, obviamente en trabajo directo con estas poblaciones y garantizando su intangibilidad y patrimonio cultural. Yo creo que ahí lo intercultural, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que saltar, ¿no?, a pasar de la celebración de la diversidad a hacer cómo hacemos que esta diversidad también ayude a los procesos de salida de pobreza de la población indígena, como es el caso que hemos mencionado. Pero habiendo dicho eso, yo creo que también hay un gran pendiente en lo que sería una agenda de interculturalidad para todos, es decir, no solamente pensar la interculturalidad como algo que vir solamente para la población indígena, sino cómo hacemos que lo intercultural también sirva para la población no indígena, para que estemos más sensibilizados, para que haya una mejor formación, por ejemplo, de los profesionales del Perú alrededor de los temas de diversidad cultural, que puede ser también una salida, ¿no? Me preguntan sobre el rol del enfoque de género, ¿no? Y cómo el enfoque de género puede ayudar en esta agenda. Me parece una pregunta clave, ¿no?, la que hace Alexandra Otero, en la medida que, fíjense, los programas sociales en el Perú, y no solo en el Perú, tienden a mirar a la mujer como el principal punto de comunicación con el Estado, ¿no? Y eso lo podemos ver de dos maneras. Por un lado, podemos verlo de que, bueno, muy bien, se está empoderando a las mujeres, se está dando un rol protagónico, ¿no? Por ejemplo, el programa Juntos le otorga el dinero a través de la madre, ¿correcto?, quien es la que tiene la tarjeta del Banco de la Nación y la que asume la responsabilidad con el programa. Pero hay otra manera de mirarlo, que si quieren ustedes es más crítica, pero necesaria también, que es cómo hacemos para transitar de una situación donde a veces se sobrecarga la responsabilidad de la madre como ente aislado y promovemos responsabilidades más a nivel de familia, ¿no? Lo cual es fundamental si queremos realmente procesos sostenibles de cambio alrededor de las unidades familiares. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que incorporar más claramente a los padres de familia en la prestación de los programas sociales? Y esto es bien interesante, fíjense, si ustedes analizan a quién les suelen hablar programas como Caliwarma, programas como Juntos, programas como Una Más, le hablan a las mujeres. ¿A quién le habla Foncodes? Le suele hablar a los hombres, ¿correcto? Todavía nos movemos en estos estancos que, y este es un tema que hace muchos años lo escribió una investigadora que se llama Maxime Molyneux, un artículo que sigue vigente, ¿no? Las madres al servicio de la agenda de la pobreza. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esta reflexión? Que también tenemos que pensar en una manera más dinámica, en, por ejemplo, cómo hacemos que los programas promuevan procesos de transformación familiar donde tanto varones como mujeres asuman corresponsabilidades, ¿no? Y esto es bien importante, por ejemplo, si queremos que se entienda que el cuidado también es un asunto no solamente de las mujeres, sino también de los varones. Ahí el enfoque de género ayuda. Ahora, en esta línea, yo sé que hay varios programas que han hecho avances importantes, de lo que se trata es de empujar esa agenda para consolidar esos cambios de mentalidad, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, me hablan de también un conjunto de preguntas alrededor de los retos que tienen los programas sociales, retos que han tenido programas, por ejemplo, en términos de su llegada al territorio, en términos de los controles de calidad, entre otros temas. Miren, yo creo que queda claro, ¿no?, que los programas sociales hoy en día se están enfrentando en contextos territoriales muy diferentes, ¿no? Motivo por el cual es esperable que hayan problemas de implementación. Ahora, yo creo que hay un proceso de madurez de los programas y yo, que por temas de trabajo los sigo, a la gran mayoría de estos programas, veo que han habido mejoras importantes a nivel operativo, ¿no? ¿A dónde está el reto? El reto está en la sostenibilidad de los procesos de cambio social. Como les decía, si yo quiero que la gente salga de la pobreza, está muy bien, yo puedo poner Una Más, yo puedo poner Juntos, y son todas intervenciones valoradas por las personas en situación de pobreza, muy valoradas, ¿correcto? Sin embargo, tenemos que darle más peso a las salidas alrededor de inclusión económica. Ojo, no porque compitan con las otras, ¿ah? Repito, lo que hace Una Más, lo que hace Caliwarma, lo que hace Juntos es fundamental, es muy importante, ¿correcto? Pero solos no van a poder.
y sería también, pues, ¿cómo les puedo decir? Hasta injusto esperar, por ejemplo, cada vez que salen los temas de desnutrición, anemia, ¿no? A veces salen preguntas, ¿no? En el debate público, bueno, entonces, programa juntos no sirve porque la desnutrición sigue alta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una línea interpretativa que yo cuestiono, ¿no? Porque, ¿por qué pensamos que el programa Juntos es el principal responsable de reducir la desnutrición? Es un error tanto analítico como de comprensión de lo que realmente hace el programa. Es un programa que coloca en la economía familiar el equivalente a 1.200 soles anuales, son 200 soles bimensuales. Esos 1.200 soles anuales, como evidencian investigaciones que he realizado tanto mi persona como otros investigadores, como Javier Escobal, por mencionar un ejemplo, Patricia Zárate también ha estudiado el tema, lo que evidencian es que el gasto alrededor del programa está diversificado en gasto educativo, correcto, en gasto alimenticio, entonces esperar que por eso la gente va a cambiar radicalmente su patrón alimenticio es no comprender el problema de desnutrición. Entonces yo creo que lo que nos ha pasado y lo que tenemos que cambiar es pensar que ya tenemos el asunto resuelto. Lo que tenemos son buenas bases y ahora lo que tenemos es que pensar en una perspectiva más integral, con más anclaje al territorio, con una preocupación no solamente por expandir, sino por adaptar, y esto que supone soluciones más finas, en algunos casos como la Amazonía, va a suponer mayor dedicación presupuestal, porque obviamente estamos enfrentando retos más específicos, y va a suponer que empecemos a mirar con mayor atención el mundo del empleo y el mundo del autoempleo en la agenda de la superación de la pobreza. Muchísimas gracias por sus preguntas. Hay aspectos más puntuales que ya por tiempo no vamos a poder responder, pero de alguna manera lo que he tratado es integrar las diferentes preocupaciones. Les agradezco muchísimo su acompañamiento en esta hora, que es una hora también a veces complicada para todos. Les agradezco mucho sus preguntas y espero que sigamos dialogando. Recordarles que el cierre de inscripciones para la maestría es este 5 de febrero. Hay un equipo disponible a atender todas sus consultas en redes sociales alrededor de la inscripción y los costos, en fin, todos esos detalles que pueden ustedes absolver. Y bueno, quedamos en contacto a través de las redes sociales de la escuela y también a través de, ahí tienen mi correo personal, tienen mi Twitter, encantada de seguir en contacto con ustedes para compartir información y aprendizajes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Les deseo espero que esto haya sido de utilidad para su proceso de formación y espero verlos como alumnos en la maestría próximamente. Muchísimas gracias.